Hola gente, soy Nico y este es el capítulo número 62 de los tutoriales de Java. Volví, sí, y vamos a ver temas duros de Java. Vamos a ver, en este caso, un tema muy importante, muy poco usado a la vez, pero muy importante. Perdón, muy poco usado, al menos a nivel sencillo, a nivel, sí, simple, porque se utiliza mucho cuando se ven cosas avanzadas en Java, que es reflection. Reflection se escribe de la siguiente forma: reflection. Y la capacidad que tiene Java, como muchos otros lenguajes de programación, de poder ejecutar código de alguna forma o modificar el comportamiento del código en tiempo de ejecución. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? O, más bien, ¿qué es el tiempo de ejecución? Porque primero deberíamos identificar los dos tiempos que tiene Java, ¿no? Por un lado está el tiempo de compilación y por el otro el tiempo de ejecución. El tiempo de compilación vendría a ser ese momento en que, como le indica el nombre, uno escribe el código Java y lo compila, ¿sí? En ese momento uno sería capaz de, por ejemplo, detectar errores, ¿no? Si uno, por ejemplo, tomase un procesador de texto y escribiera código Java con errores de sintaxis y lo lleva al Java Compiler, como vimos en la primera clase, ¿no? Que corríamos con Java C en una consola de command, en una consola o un terminal, corríamos Java C, que era Java Compiler. Eso nos diría que hay errores de sintaxis en tal línea o en tal otra, ¿sí? A nosotros no nos pasa eso hoy por hoy porque tenemos una IDE como Eclipse que a medida que vamos escribiendo el código nos dice: mira, flaco, acá la pifiaste, así que ten cuidado. Bien. Reflection, en cambio, funciona en el otro tiempo, el tiempo de ejecución, que es el tiempo en que el código ya está compilado y se está corriendo dentro de la virtual machine, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Que más bien vamos a especificar, van a entender realmente lo que es reflection una vez que yo escriba el código, pero está bueno más o menos que se hagan con un par de conceptos antes de empezar. Por un lado, ¿cuáles son los usos de reflection? Bueno, reflection viene útil, por ejemplo, cuando se habla de la inversión de control, que es un concepto que hablaremos cuando veamos tutoriales de Spring, que vamos a ver más adelante, pero quiero que se queden con esta idea, ¿no? Inversión de control es básicamente la posibilidad de tener objetos, así muy abiertamente, ¿no? No es realmente esto, pero podrían entenderlo de esta forma. Tener objetos que de alguna forma tengan relación, pero no están relacionados. Es decir, por ejemplo, yo tendría un objeto Pepito, P, podría decir new Pepito, ¿no? La inversión de control me dice que yo podría tener un P sin tener que hacer un new ya disponible, ¿sí? Al que yo ya le pueda hacer cosas, ¿no? Yo podría solicitar un P y en algún lugar yo ya tendría disponible un objeto P ya instanciado para poder usarlo, ¿sí? Es para eliminar una cierta relación, una cierta dependencia, ¿no? Porque yo podría, por ejemplo, tener una interfaz, ¿no? Interfaz Pepito, que va a ser una interfaz Pepito, y que luego podría tener varias implementaciones, o sea, muchos objetos que implementan esa interfaz y a esos comportamientos que se definen en la interfaz, definirles otro comportamiento particular diferente. Por ejemplo, Pepito 1 podría decir que un método que es hola Pepito, que se define en la interfaz, lo ejecute diciendo en la consola: hola Pepito, soy un genio. Podría venir un objeto 2 que también implementa la interfaz, ¿sí? Y decir, ya estoy viendo inversión de control, pero es para que entiendan reflection, ¿sí? Si no les cierra esto, no se preocupen. Pepito 2 que implementa el mismo método que se define en la interfaz, pero con otra cosa, que digan en la consola, por ejemplo, hola Pepito, chau, ¿no? Una cosa diferente. De esta forma, con el código así escrito, uno estaría ligado lo que pone acá, ¿sí? Yo, en cambio, si esto lo traslado, por ejemplo, a un archivo de texto, podría decir que interfaz Pepito, ¿no? Pepito igual a lo que me diga el archivo de texto, ¿no? Y de esta forma no estar ligado ciertamente a lo que está escrito en el código. ¿Y cuándo se leería este archivo de texto? Bueno, en tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución
me generaría una instancia de esta interfaz y se la pondría acá adentro de alguna forma. A eso nos viene útil tiempo de ejecución, por si yo le quiero dar diferentes comportamientos a una misma interfaz de acuerdo a una situación X. Lo van a entender mucho mejor en instantes cuando veamos el código. Otro ejemplo práctico, bueno, Eclipse. Eclipse es una IDE. Como una IDE, saben, es un entorno de desarrollo que nos da herramientas para que desarrollar sea fácil. Pero ustedes nunca se preguntaron, por ejemplo, por qué cuando yo escribo un objeto punto y me da un montón de métodos, ¿cómo hace para conseguirlos? ¿Cómo saben que están? Bueno, Eclipse, de fondo, y bajo dos cambios porque vengo a las chapas, me voy a quedar sin aire en menos de 2 minutos y me voy a morir arriba del teclado y voy a tener que llamar a la ambulancia cuando se termine de subir el video a YouTube. Lo que hace es, por reflection, básicamente me consigue el listado de métodos, ¿sí? El listado de atributos, el listado de todo lo que compete a una clase. Por ejemplo, Pepito podría conseguirme el listado de métodos, de clases, de atributos, y por eso me puede decir, cuando yo le toco, por ejemplo, un objeto punto, me puede decir el nombre del método, qué es lo que devuelve, ¿sí? De qué tipo es lo que devuelve. Por eso tiene toda esta información, por reflection. Reflection le permite en tiempo de ejecución Eclipse, porque Eclipse es un programa que está hecho en Java y se está corriendo ahora, o sea, ustedes no están escribiendo código que después Eclipse de alguna forma se compile y se vuelve a correr Eclipse, no. Eclipse se está corriendo en este momento que ustedes están haciendo el código. Y cuando ustedes tocan punto, Eclipse hace una llamada por reflection a la clase del objeto que ustedes están utilizando y de alguna forma por reflection consigue datos de esa clase en particular. Entonces, reflection tiene esas dos posibilidades, ¿no? Les puede decir información acerca de una clase que ustedes pueden conseguir a partir del nombre mismo de una clase, o bien pueden utilizar reflection para ejecutar cosas en tiempo de ejecución, digamos. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un programa enlatado, ¿no? Un programa que ustedes no conocen el código, pero viene un flaco y les dice, miren, este programa, si ustedes hacen un archivo en el disco rígido de texto que diga nombre de la clase, espacio método, ¿sí? Espacio 3 parámetros, ustedes van a conseguir que se corra ese método con esos parámetros. Bueno, ese programa estaría funcionando por reflection, porque me está diciendo que cuando corra este programa va a levantar un archivo, ese archivo va a especificar un par de cosas en base a strings, porque es un string básicamente, va a especificar y se va a correr eso que le digo, ¿sí? No es que el código ya estaba dentro del programa enlatado y que después se corrió, sino que el código de alguna forma yo lo incrusté, ¿sí? Y hice que se corra. Bueno, todo eso funciona por reflection, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo, el de cómo conseguir información de una clase a partir de reflection. Más adelante vamos a ver las desventajas también que trae reflection, porque no son todas virtudes, sino que tiene unos cuantos temas que por lo general es muy recomendable evitarlos. Por eso reflection se usa en casos excepcionales, por ejemplo, en el desarrollo de IDEs como Eclipse, o en el desarrollo de framework importante de Java como Spring, ¿sí? Bien. Después van a ver un ejemplo que yo hice para el sitio de Nectutos, que se podría hacer mejor, pero que es un ejemplo de para qué sirve reflection, ¿sí? Si alcanza el tiempo. No sé cuánto van, me gustaría saberlo, pero calculo que serán 8 minutos o algo así. Hablé mucho. Por lo que les voy a mostrar el código. En principio, reflection, como les dije, solo hace falta tener un string que va a ser el nombre de la clase. En particular, como el llamado está dentro del mismo paquete, puedo decirle Pepito directamente. Pero si estuviera en un paquete en particular, como no está en ningún paquete, sino que está en el default, que no es ningún paquete, es un paquete pero no lo veis realmente, yo puedo poner directamente el nombre de la clase. Pepito es esta clase de acá, ¿sí? Lo único que tiene es un atributo int privado que se llama unInt, un constructor vacío y un método público que se llama saluda Pepito. Por lo que, si yo le pido información a esta clase por reflection, me debería decir, por ejemplo, los atributos que encontré son este atributo que se llama unInt, ¿sí? Que es un int, un constructor, cuando le pido a los constructores, y cuando le pido a los métodos, me debería decir, tenés un método público que recibe un string que se llama saluda Pepito. Y además tenés 5 o 6 métodos más que son los métodos que están en la clase Object. Recuerden que en Java toda clase hereda de la clase Object, ¿sí? Todo es un objeto en Java. Por lo cual, los métodos que se definen en la clase Object, como por ejemplo el método toString o el método wait, que son métodos que vimos, que se redefinen más abajo, van a estar presentes en la clase Pepito porque Pepito justamente hereda de la clase Object, ¿sí?
Bueno, vamos a ver el ejemplo práctico. Yo tengo simplemente el nombre de la clase. Fíjense cómo funciona Reflection. Es casi mágico. Con saber el nombre de la clase, la consigue y me obtiene un montón de información. Fíjense lo que hago acá. Digo, class, la clase Pepito, con el nombre Pepito, y hago este objeto, ¿sí? Este objeto va a tener la información de la clase. Entonces yo después puedo usar un objeto field, que en realidad va a ser un arreglo de fields, que lo que va a hacer es, utilizando el objeto que creé antes, obtener, por ahora vamos a hacer esto, ¿sí? Sencillamente diciendo field, que es un objeto de la librería de Reflection, que debo recordarles es Java Lang Reflect, ¿sí? Fíjense mis tres imports, copienlos. Es un objeto que me da la posibilidad de sacar un montón de información, ¿sí?, de lo que es un campo dentro de una clase. Ahora se va a entender mejor esto. Fíjense, yo hago class, que es el objeto que tiene la información de la clase, .getDeclareFields. De alguna forma estoy metiendo dentro de este arreglo de fields toda la información que puedo obtener acerca de atributos de la clase Pepito. Fíjense, getDeclareFields lo que obtendría es toda esta información. Fíjense, no es decir, mira, es un int, sino que son un montón de cosas. Es el nombre del atributo, el tipo del atributo, el modificador de seguridad. Podría tener anotaciones. Acá arriba podría decir, no sé, Juan, ¿no? Que es una anotación. Si fuera una anotación particular de Java la podría obtener. Pero bueno, por ahora no me mola. Pero recuerden que es un montón de cosas. No es sencillamente un atributo. Por eso precisa de un objeto para poder devolver información, ¿sí? Porque no es un string. No es un string con toda esta información. Sino que es decir, un int, es private, es un montón de cosas. Por lo cual yo puedo obtener un vector, porque siempre es un vector, porque podría ser un atributo como podrían ser 1000. Entonces esto devuelve un vector de fields y yo después puedo recorrer ese vector de fields y leer la información, ¿no? En este caso yo puedo leer, acá puse un for que va desde 0 hasta el largo del vector y lo que va haciendo es imprimiendo en pantalla información de los campos, ¿no? Acá podría decir getName y me obtendría el nombre de los atributos, ¿sí? Uno por uno. Luego podría decir getType y me obtendría el tipo de los atributos. En este caso me interesa getName, ¿no? Esto lo guardo, lo corro y en tiempo de ejecución me va a conseguir información de la clase Pepito. Tiene un error por acá abajo. Tengo un try. Me parece que me falta una llave. Ahí va. Yupi. Fíjense lo que me dijo. Un int, que es el único atributo que tiene la clase Pepito. Fíjense qué loco que es esto, ¿no? Del mismo modo yo puedo conseguir el listado de constructores, ¿sí? El listado de constructores y del mismo modo puedo conseguir el listado de métodos. Fíjense que obviamente se llama de diferentes formas. Después el código lo voy a postear en el blog nicktutos.wordpress.com, si no recuerdo mal, porque hace rato que no lo uso. El listado de constructores, el listado de métodos y podríamos tener información. Fíjense que si yo le doy play acá, fíjense lo que me mostró. Un int, el atributo, el nombre del constructor, el nombre del método, ¿sí? Porque fíjense que fue por orden, ¿no? Primero le pedí los atributos, luego los constructores, luego los métodos, ¿sí? Y fíjense lo que me mostró. Atributo, constructores y métodos. Fíjense que acá está saluda Pepito, como les dije, y también están los métodos que pertenecen a la clase object, como wait, equals, toString, hashcode y un montón de métodos propios que heredó la clase Pepito, aunque no haya una extensa acá, pero heredó por pertenecer, por ser un objeto, y todo objeto hereda de object, los heredó, ¿no? Los tiene disponibles. Bien, ¿y por qué repitió, por ejemplo, wait? Eso se me pasó por alto. Bueno, recuerdan, la sobrecarga en Java permite que tengamos el mismo método con diferentes parámetros y van a ser de alguna forma diferentes métodos, ¿sí? Bueno, dada la sobrecarga, si ustedes le piden los nombres de los métodos y tienen tres métodos que se llaman igual con diferentes parámetros, le va a mostrar los tres métodos. Bueno, este es uno de los usos de Reflection. Veamos otro, que vendría a ser básicamente una combinación de este, pero en este caso para ejecutar código. En este caso quiero ejecutar el método saluda Pepito por Reflection. Asuman ustedes, por ejemplo, que la clase Pepito estaba en un archivo, ¿sí? Que la levanté, este string lo levanté de un archivo, ¿sí? Que podría tener cualquier cosa.
Por eso digo que es en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces esto se hace de esta forma. Lo tengo macheteado en la página de Nictutos. Pero no es muy complicado. Y de hecho, para este código lo voy a borrar. Pero es esto básicamente. En primer lugar, lo que vamos a necesitar es conocer al método que vamos a llamar. Yo por conocerlo, no voy a hacer por reflection obtener el listado de métodos, llamar al primero, sino que por conocer el método de que trata, que es saluda a Pepito, ¿sí? Que es este método, lo voy a copiar para que tengamos información de cuál es. Yo voy a tener que conseguir todo lo necesario para poder invocarlo por reflection, ¿sí? ¿A qué me refiero con conseguir lo necesario? Bueno, conseguir o saber de antemano el listado de parámetros que recibe, el tipo, ¿sí? El nombre del método y conseguir un objeto o instanciar un objeto de la clase a la que pertenece, ¿no? Para eso, en primer lugar, necesitaríamos la clase, ¿no? Eso es class, como vimos antes, class, van a ser class.forName Pepito. Recuerden que esto es en tiempo de ejecución. Este string hoy por hoy está hardcodeado en el código, pero podría venir de otro lado, ¿sí? Lo mismo con el nombre del método y los parámetros. En segundo lugar, necesitaré el nombre del método, lo conozco, por lo que lo puedo hardcodear también. Método, que es saluda Pepito, ¿sí? Luego necesito el listado de clases de los atributos. Acá tengo uno solo, pero podría tener un string, otro string, un int. En este caso es uno solo, pero es un vector. Recuerden, porque podría ser uno como podría ser 1000, ¿sí? Que es un listado de clases básicamente, ¿sí? Necesito un listado de clases que identifiquen los parámetros del método que voy a llamar, ¿sí? Por lo cual, acá puedo poner clases y en vez de poner new class y toda esta historia, lo que podría hacer es declarar un vector de la siguiente forma, como ya vimos, poniendo llaves y poniendo, por ejemplo, en primer lugar, la clase string, ¿no? Hay que poner string.class porque necesita un objeto de tipo class por ser un vector de clase, ¿sí? Bueno, tengo mi listado de tipos de parámetros del método. Fíjense que es muy rebuscado, pero tampoco es muy complicado de entender. Y bueno, en segundo lugar, necesitaré crearme un objeto, ¿sí? Del tipo, más bien, instanciar un objeto de esta clase, ¿sí? Para luego poder invocar al método en cuestión. ¿Esto cómo se hace? Esto lo vamos a subir así queda más claro, ¿sí? Tengo la clase, tengo el método, tengo el listado de parámetros, ¿sí? ¿Qué más me faltaría? Bueno, es crear un objeto de esta clase, ¿sí? Para después poder invocar este método con estos parámetros, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Bueno, un objeto, se crea un objeto object genérico y lo que hacen es, del mismo modo que hicimos antes para buscar los constructores, es obtener el primer constructor, el que no recibe parámetros, por eso dejé el constructor con null, y crear una nueva instancia. Esto se hace de esta forma, ¿sí? Es bastante intuitivo. No sé si es intuitivo, pero es fácil de leer, digamos. Lo que hago es, de la clase obtengo el constructor. Del constructor le pido una nueva instancia y eso me devuelve instanciado un objeto object con la información de esta clase Pepito. Entonces yo luego puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, esto no lo lean porque esto era de otra cosa. Objeto, lo que voy a hacer es ahora por reflection obtener el método, ¿sí? Una vez que tengo el método, lo puedo correr, ¿sí? Entonces, esto es de la siguiente forma, ¿no? Object, me pregunto si se podrá hacer así, porque también calculo que sí. No sé por qué la instancia, pero seguramente es para poder hacer el invoke. Esto lo estoy repasando porque lo saqué de mi sitio web, Nictutos web, que estoy desarrollando en este momento. Vamos a probar si así funciona. Y si nos cerramos este objeto. Me preguntaba por qué era necesaria la instancia, pero ya veremos. Porque teniendo la clase, podría llamar al método. Yo calculo que el invoke no va a funcionar porque necesita un objeto, pero vamos a hacer la prueba. Ahí está, ¿por qué? Porque necesita un objeto para funcionar. Ahí está. Uno no puede llamar a métodos si no tiene un objeto que representa una instancia de eso, ¿sí?
y que pueda correr un método. Lo que corren los métodos no son las clases, sino los objetos. En tiempo de ejecución lo que uno tiene son objetos, olvida las clases. Por eso cuando esto lo corro, ¿sí? En tiempo de ejecución necesito tener una clase, tener el nombre del método, los parámetros, y a partir de eso crearme un objeto a ese método, a ese objeto, ubicarle el método que voy a correrle, ¿sí? Por eso el getMethod, porque yo no puedo hacer object.saluda Pepito, porque a priori no sé de qué tipo es el objeto, ni cómo se llama el nombre. Piensen que esto también va a venir de un archivo, ¿sí? Yo no podría codearlo si voy a hacer un llamado por reflection. Piensen que esto va a venir de otro lado. Espero que no sea muy rebuscado, pero creo que se entiende. Necesitan un objeto para poder correr un método. Básicamente eso. Entonces, digo object.getClass, porque necesito obtener el método de alguna forma. Obtengo el método pasándole el nombre y los parámetros. Recuerden que, dada la sobrecarga, puede haber más de un método con el mismo nombre con diferentes parámetros, por lo cual necesito las dos cosas para saber en particular cuál es el método. Necesito tener esas dos cosas. Luego puedo llamar al invoke. El invoke recibe la instancia del objeto y un listado de parámetros, que va a ser también un vector si es necesario, pero en este caso no va a ser un vector, sino que va a ser un string, porque es un solo atributo, y va a ser Juan, por ejemplo, ¿sí? Le doy play y fíjense lo que me dijo: hola Juan. Por reflection, de alguna forma consiguió el nombre de la clase, el nombre del método, el listado de atributos, ¿sí? Y luego me creé un objeto, busqué este método dentro de la clase, de la información de la clase, lo busqué, todo esto que lo saqué de otro lado, lo busqué dentro del objeto, lo encontré, como lo encontré pude llamar a un invoke con la instancia y el parámetro en cuestión, ¿sí? Bueno, creo que vamos a ver una clase más de reflection para repasar un poco los conceptos y vamos a pegar otro tema, pero creo que por este capítulo es todo. Espero os haya gustado. Si no se entendió mucho, dejen sus comentarios que lo voy a estar revisando. Les mando un abrazo de gol. Chao.